Hola, muchas bendiciones, bienvenido, bienvenida a este día 55 de Dios puede y va a restaurar mi matrimonio. El día de hoy vamos a entrar en un tema que quizás es uno de los temas más polémicos, pero también importantes en la vida del cristiano. Hemos estado hablando acerca del divorcio y la palabra es muy clara cuando Dios dice que Él aborrece el divorcio. Por eso yo quiero que, sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a entregarle esta palabra al Señor y que el Espíritu Santo sea nuestro guía hoy, nuestro maestro, que revele su verdad, que revele su palabra a cada uno de ustedes. Padre amado, gracias. Gracias, papito hermoso, porque sé que tú nos amas. Tú nos amas con un amor inmenso, un amor inigualable, un amor incomparable. Gracias por amarnos tanto, porque yo sé que tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Tú te preocupas por tus hijos. Y por eso yo te pido, Padre Santo, tú que conoces qué es lo que a tus hijos les conviene, tú que sabes realmente qué es lo que tus hijos necesitan. Yo te pido hoy, Padre Santo, háblanos a través de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento. Guíanos. Muéstranos el camino que debemos de seguir. Necesitamos escucharte. Necesitamos que nos guíes. Necesitamos que fortalezcas a ese hombre, a esa mujer, Padre amado, que me escucha. Yo he visto tu mano poderosa restaurando matrimonios. Hemos escuchado testimonios de lo que tú puedes hacer, que no hay nada imposible para ti. Por eso yo te pido, Señor, que tú fortalezcas la fe, la confianza de todos aquellos que me escuchan. Mete tu mano poderosa, tu mano de poder. Transforma corazones, vidas, hogares, matrimonios. Restaura, salva, libera, transforma, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, espero que te encuentres muy bien allí donde tú estás. Hemos estado hablando acerca de Dios aborrece el divorcio. Resolvíamos ayer aquellas dudas acerca de cómo podemos saber si hemos sido engañados acerca del divorcio, acerca del matrimonio. Pero la Biblia es muy clara y en la palabra hay hechos escriturales que se mantienen firmes. Hay hechos escriturales, palabras que se mantienen firmes. Por eso debemos buscar en las escrituras para ver cómo Dios ve el matrimonio. ¿Cuál es la perspectiva de Dios frente al matrimonio? Porque cuando tú y yo nos casamos delante de Dios, hacemos un pacto como esposos delante de Dios. Primera de Corintios 11:25 dice: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y en Malaquías capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía se preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Salmo 89:34 dice: no violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Y el Salmo 25:10 dice: todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. El ideal de Dios, el origen, el propósito de Dios con el matrimonio es que sea de por vida. Cuando decimos los votos en el matrimonio, se menciona la palabra hasta que la muerte los separe. Y Mateo 19 versículo 6 dice: así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido,
que no los separe el hombre. Y en Marcos 10:8 dice: y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno solo. Y en Malaquías 2:16, Dios dice que Él aborrece el divorcio. Aún así, muchos hoy promueven el divorcio. Algunos han dicho que Dios les ha hecho libres. Pero lo cierto es que en Malaquías 2:16 dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y en Hebreos 13:8, Jesucristo dice: Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que Dios no ha cambiado su manera de pensar. Pero Hechos 10:34 dice: ahora comprendo que para Dios no hay favoritismos. Dios no ha cambiado de parecer. Dios sigue deseando que el matrimonio sea perpetuo. El volverse a casar para Dios no es una opción. La Biblia nos dice que quien hace esto comete adulterio. Pero también la palabra nos enseña, y Jesús mismo lo dijo, que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Analicemos un poco este versículo de Mateo 19, versículo 9, porque aquí está una palabra muy importante, y es que mira lo que nos dice Jesús: les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. El que se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque la palabra del Señor en Romanos 7:3 nos dice: por eso si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Pero entonces, ¿qué hay de esta cláusula de excepción que nos dejó Jesús allí? Lo cierto es que hay muy pocos divorcios en la iglesia, porque estamos hablando de los creyentes. Hay muchos divorcios en la iglesia que son muy pocos aquellos que son por razón de adulterio. Y aun si fuera esta, que es la correcta excepción, realmente el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios siempre ha sido que el matrimonio sea para siempre. Lo cierto es que este versículo de Mateo 19 es clave para entender el por qué Jesucristo dio pie a esta sección de la separación. Jesús, en el versículo 4, si vamos a estudiar un poco este tema, Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? En su respuesta, el Señor Jesús le recordó que el ideal original de Dios para el matrimonio, después de la ley, que Moisés había permitido el divorcio en base a un criterio amplio, en Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide para la casa. Por lo que esta ley de Moisés se refería, y a esto se refiere Mateo capítulo 19 versículo 9 acerca del divorcio. Y es que en aquel entonces habían dos líneas de pensamiento. ¿Y por qué te estoy hablando todo eso? Porque es importante que entendamos el contexto para no sacar pretextos y tomar decisiones equivocadas.
En aquel entonces la nación estaba dividida en cuanto al divorcio y había opiniones divergentes entre dos clases de maestros. Uno era el maestro Hillel y el otro era el maestro Shammai. ¿Y qué dijeron sus nombres a las respectivas escuelas rabínicas? Los seguidores del maestro Hillel consideraban que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo o pretexto, como por ejemplo quemar el pan, no cocinar bien, el no asear la casa, el ser desordenado. O sea, por cualquier motivo se divorciaban. Pero los de la escuela del maestro Shammai pensaban que uno no podía divorciarse de su mujer a no ser que ella fuese culpable de un pecado sexual. Es decir, que el divorcio era pues un tema muy polémico en aquel entonces como lo es hoy en día. Por eso los versículos 5 y 6 anterior a este versículo 9 nos dice: y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Sin entrar en esa controversia que había en aquel entonces, Jesucristo les recordó el plan original de Dios antes de que el pecado entrase en la familia humana. Por lo tanto, el divorcio no está incluido en aquel plan divino original. ¿Pero por qué? Porque el pecado no se encontraba en dicho plan y el divorcio no fue siempre una consecuencia del pecado. El divorcio fue siempre consecuencia del pecado, que está presente en algún aspecto de una relación. Y ese elemento provoca el divorcio. El pecado es el que provoca el divorcio. Por ello, el Señor recordó aquel plan original de Dios. Por eso, en los versículos 7 y 8, vamos a ver lo que aquellos fariseos, porque eran los religiosos y los líderes religiosos de aquel entonces los que le estaban haciendo estas preguntas al Señor. Y ellos le dijeron entonces: ¿por qué Moisés mandó a darle carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros por vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y otra vez Jesús vuelve y dice: no ha sido así desde el principio. Y es que el matrimonio fue provisto a la humanidad como la más tierna y grata de las relaciones humanas, incomparable frente a cualquier otra unión. De hecho, el matrimonio debería de representar la relación entre Jesucristo y la iglesia. Por consiguiente, solo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa. Sin embargo, cuando fracasan y en dicha relación surge la amargura, el rencor y la dureza que hemos visto en todo este tiempo, entonces el matrimonio se convierte en algo vacío y hueco. Una relación que es como una parodia de la unión, en una situación problemática que llega a ser un proyecto inseguro, difícil, doloroso, incluso para los cristianos. Y es debido a la dureza del corazón humano que Dios permitió el divorcio. Dios es inmensamente misericordioso y compasivo con nosotros, aunque su ideal y aunque Él aborrezca el divorcio. Pero es importante reconocer que vivimos en una cultura relajada y permisiva con respecto a este tema. Por eso es importante que reiteremos que el origen de todo proceso que conduzca al divorcio se encuentra siempre en el pecado en alguna de sus variadas expresiones o consecuencias. Pero después de todo esto, ¿sabes? Todos somos pecadores. Y ya que Dios puede perdonar pecados graves, también puede perdonar a los divorciados. Pero tenemos que reconocer que la raíz de la causa del divorcio es el pecado. Por eso Jesús en este versículo dice, en el versículo 9, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. El adulterio rompe la relación matrimonial y proporciona el motivo fundamental para el divorcio. Pero sabes, ese no es el deseo de Dios. Dios desea restaurar los matrimonios. Dios desea restaurar las vidas.
Dios desea restaurar esos corazones dañados y destruidos. El deseo de Dios es que todo matrimonio debe luchar por cultivar el amor entre la pareja y no llegar al divorcio. Esta es la voluntad de Dios y nunca deberíamos ver el divorcio como la mejor opción. Por eso en Oseas hay una hermosa historia que nos ofrece un buen ejemplo de cómo, a pesar de la infidelidad conyugal, el perdón y reconcilio puede salvar el matrimonio. Y aunque el tema principal gira alrededor de cómo Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo Israel, el cual ha cometido adulterio espiritual con otros ídolos, también puede aplicarse a nuestras vidas. Y así como Dios ha perdonado nuestra infidelidad, cada matrimonio debería estar dispuesto a perdonar y a buscar el reconcilio. Por eso es importante que entendamos que Dios desea que nosotros restauremos y luchemos por nuestros matrimonios. Dios desea que, en otras palabras, usted decida no divorciarse de su esposo o de su esposa por ninguna razón. Lastimosamente, todo esto sucede a raíz de que los corazones se han alejado de Dios. Pero hoy te digo de todo corazón, lucha por tu matrimonio, lucha por restaurar tu familia, lucha por restaurar tu hogar. No menciones más la palabra divorcio. Cree que Dios puede restaurar tu vida, Dios puede restaurar tu matrimonio. Porque muchos hoy han sido engañados y llevados a pensar que se pueden divorciar por X o Y razón. Pero lo cierto es que a raíz de la naturaleza pecaminosa se ha cosechado durante años destrucción y una muestra de ello son esas estadísticas que hemos visto en los anteriores días. Por eso yo te invito a que a partir de hoy siembres palabra de Dios, siembra oración en tu hogar, en tu matrimonio, y tú vas a ver la mano poderosa de Dios obrando. Tú vas a ver la mano poderosa de Dios transformando tu vida y tu matrimonio. ¿Sabes? Dios, y solo Dios, es el único que puede restaurar las vidas y los corazones. Y qué triste, porque ¿qué nos hemos ganado con ver tantos matrimonios destruidos y con problemas? Cuando dos cosas o personas están siendo jaladas o estiradas para separarse por fuerzas externas, debe haber una fuerza más poderosa que pueda unirlos. ¿Cuál es esa fuerza más poderosa que puede unirle a usted y a su cónyuge? Dios y solo Dios. Por su obediencia a su palabra. Pero tiene que conocer su palabra antes de que pueda comenzar a obedecerla. Porque por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, dice Oseas 4:6. Es por eso que usted debe leer la palabra de Dios una y otra vez. Debe escuchar estos audios una y otra vez. Y creer que para Dios no hay nada imposible. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra y te pido en el nombre poderoso de Jesús. Tú que conoces los corazones de aquel hombre, de aquella mujer que me escucha. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, tú que conoces su situación, tú que sabes lo que él o ella está viviendo y experimentando. Tú que eres quien sabes cuáles fueron las decisiones, cuáles fueron las acciones que ellos hicieron o cometieron para estar en el estado en que están hoy en día. Yo te pido que tengas de ellos misericordia, que pongas tu mano de amor, tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo los guíe y les muestre el camino correcto. Te pido, Espíritu Santo, tú que conoces el corazón de mi hermano y de mi hermana que me escucha, te pido que toques ese corazón. Te pido, Señor, que sanes, que restaures, que liberes, que transformes y que los guíes hacia el camino correcto. Solo tú sabes, Señor, qué es lo que a tus hijos les conviene. Esa es mi oración y yo te pido que los guíes, que les muestres el camino correcto.
que los llenes de fe y de esperanza y de fuerza para seguir luchando y avanzando por su hogar y su familia, por su matrimonio, por su cónyuge. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, porque sé que tú nos escuchas, porque sé que tú estás obrando, Padre, y yo voy a ver tu mano poderosa, Señor, y voy a escuchar más testimonios de tu poder y de tu gloria, Señor, en la vida de cada persona. Yo te alabo y te bendigo, precioso Dios, por todo lo que tú estás haciendo, no solo en la vida de todos aquellos que me escuchan, sino aún en mi propia vida, Padre Santo. Tú eres bueno, Padre, tú eres bueno, tú mereces toda gloria y honra. Te bendigo y te alabo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, que Dios te bendiga. Te recuerdo que te habló tu hermano Alexander Rengifo Cardona, tu amigo, tu servidor. Aquí estoy para ayudarte, para servirte. Si tienes dudas, inquietudes, necesitas un consejo, una ayuda, escríbeme al 312-660-3954 y trataré, a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, darte una respuesta. Te invito a que este sábado que viene te conectes con nosotros. Prográmate desde una vez a orar, a clamar en nuestra vigilia de oración e intercesión por las familias, por los hogares, matrimonios, por la salud, por las finanzas, por la restauración espiritual, por la sanidad del corazón, del alma, porque las familias conozcan del Señor. Y también vamos a reflexionar en una palabra, vamos a reflexionar y vamos a orar. Te invito a ese tiempo, este sábado que viene, a las 10:30 de la noche, hora de Colombia. Te invito a que te conectes con nosotros, que el Señor te bendiga, que la gracia y el favor de Dios estén contigo, hoy y siempre. Amén. Bendiciones.